Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Soy el ingeniero Daniel Huerta y el día de hoy pues vamos a desarrollar un pequeño problema de análisis de esfuerzos y deformaciones en este mecanismo, ¿ok? Cual nos indica lo siguiente, es el problema 1.6.7, ¿ok? El perno de ojo, nos está hablando que aquí se centrará el análisis para fines esenciales con un diámetro de vástago D igual a 0.5 pulgadas, pasa por un agujero con una placa de espesor TP igual a 0.75 pulgadas. Consulta la figura y está asegurado por una tuerca con espesor TP. Y está asegurado con una tuerca de espesor TP. Sí, básicamente es el espesor de la tuerca. La tuerca hexagonal se apoya directamente contra la placa de acero. El radio del círculo circunscrito para el hexágono es R, igual a 0.40 pulgadas, lo que significa que cada lado del hexágono tiene una longitud de 0.40 pulgadas, ¿ok? Este es el radio circunscrito. El radio del círculo circunscrito para el hexágono, ¿ok? Las fuerzas de tensión en tres cables, ¿ok? Ya nos habla aquí de tres cables sujetos al perno de ojo son T1, T2 y T3, ¿ok? Ya nos dan igualmente las unidades en libras fuerza, ¿ok? Y nos piden en primera instancia determinar la fuerza resultante que actúa sobre el perno de ojo, ¿ok? Bueno, pues vamos a anotar primeramente los datos que nos dan, ¿ok? Nos hablan que tenemos la variable D, que la variable D representa el diámetro del perno que pasará por ahí, el perno de ojo, ¿ok? Ese nos habla de que es 0.5 pulgadas. Ya tenemos este dato. El TP, el espesor de la placa, 0.75 pulgadas. ¿Ok? T, el espesor de la tuerca, ¿ok? 0.25 pulgadas. R, el radio circunscrito para formar el hexágono en la tuerca, ¿ok? 0.4 pulgadas. Lo cual significa que por cada lado tiene una longitud de 0.4 pulgadas, ¿ok? Las fuerzas de los cables, aquí ya las tenemos. Siempre habría que sustituirlo, son 800 libras, ¿ok? T1, T2, 550, igual libras, y T3, 1241 libras. 1241 libras, ¿ok? En base a eso, ahora nos piden determinar una serie de cosas, ¿sí? Vamos a anotarlas por aquí. ¿Qué nos pide determinar? ¿Sí? En el inciso A nos pide determinar la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante que actúa sobre el perno de ojo, ¿sí? ¿Qué fuerza resultante ejercen estas tres? Tanto T1, T2 y T3 al estar combinadas en una sola fuerza. Vamos a llamarlo T resultante, ¿sí? T resultante. Y esto es lo que vamos a encontrar. B, determina el esfuerzo de soporte promedio, observan, ya nos dan la variable, el esfuerzo B, es el que habría que determinar, ¿sí? Ese esfuerzo está entre la tuerca y la placa, ¿ok? Se ubicaría en este punto, ¿sí? El esfuerzo aquí, entre la tuerca y la placa, ¿ok? Y por último, el inciso C nos indica determina el esfuerzo cortante promedio, en la tuerca y la placa de acero, en la tuerca, o sea, nos pide que determinemos el esfuerzo cortante que existe en la tuerca, aquí, y en la placa de acero. Y en lo que sería la placa de acero, esta que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a determinarlo. Me parece un problema bastante interesante. ¿Ok? Permítanme ajustar la pantalla y en un momento lo vemos con más detenimiento. Ok, entonces tenemos los siguientes datos, ¿sí? Y habría que determinar lo que serían estas consideraciones, ¿ok? Primeramente tenemos que encontrar la fuerza resultante, ¿ok? Y vamos a determinarlo. Entonces vamos por el inciso A.
Para esto hay que descomponer las fuerzas tanto en la componente X como en la componente Y para sacar las fuerzas, ¿sí? Básicamente en eso se trata, descomposición de fuerzas, ¿sí? Vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Vamos a hacerlo, ¿ok? La sumatoria de fuerzas en X sería entonces igual a... Vamos a descomponer esto, sus componentes rectangulares, ¿ok? Sería 550 la primera. Vamos a centrarnos en T2, 550. Obviamente todas las unidades estarán en libras. Por el coseno de 30, ¿ok? Tenemos esta. Más, es positivo, ejes de referencia. Y aquí los tenemos. Ok, más 1241. 1241 libras. Por el seno de 30, ¿ok? Por el seno de 30 grados, coseno de 30 grados. Y eso serían todas, básicamente. ¿Ok? Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Sería 800 libras más 550 por el seno de 30 grados, ¿ok? Menos, vamos con T3, 1241 por el coseno de 30 grados, ¿ok? Y vamos a determinar cómo sería eso. La sumatoria de fuerza en X aquí nos daría igual. Vamos a hacerlo, serían 550 por el coseno de 30 más 1241 por el seno de 30 grados. ¿Ok? Eso nos daría como resultado 1096.81 libras fuerza. ¿Ok? Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a sumarla, serían 800 libras más 550 por el seno de 30 menos 1241 por el coseno de 30. Eso nos daría como resultado 0.2624 libras fuerza. ¿Cómo sacamos la resultante? Si se fijan aquí un dato importante, si yo comparo esto, lo represento tanto en mis componentes X y en mis componentes Y, ¿cómo lo vería reflejado? Digamos que sería de esta manera. Aquí tendremos este resultante, ¿sí? Ok, existe un pequeño ángulo, pero la gran mayoría de la fuerza se concentra en X, ¿sí? Digamos que esto sería muy pequeño. Pero igualmente si queremos sacarlo por fórmula, habría que determinarlo de la siguiente manera, ¿sí? La fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces TR sería igual a la raíz cuadrada de 1096.81 al cuadrado más 0.2624 al cuadrado. Eso nos daría como resultado 1096.81 libras. Por lo mismo que les comentaba, la gran mayoría de la fuerza se centra en la dirección de X. Por eso es que gana. Este es prácticamente insignificante, 0.26 libra fuerza, ¿sí? Entonces aquí ya tendremos nuestra primera respuesta, ¿ok? La fuerza resultante total que se ejerce en la argolla del perno sería de 1096.81 libra fuerza, ¿ok? Y esta sería nuestra primera solución. ¿Ok? Esta sería la primera solución que nos efectuaría en la argolla, ¿sí? La presión que se está ejerciendo en la argolla, esa fuerza. Vámonos con el siguiente. Nos pide que determinemos el esfuerzo, ¿sí?
Determinar el esfuerzo promedio entre la tuerca y el perno de ojo. Básicamente es el esfuerzo que existe en este punto. Entre la tuerca y el perno y la placa, ¿sí? La tuerca y la placa. Y aquí existe un esfuerzo, ¿sí? Vamos a tratar de imaginar cómo sería esto, ¿ok? Imaginemos lo siguiente. Aquí, como la fuerza se va a estar ejerciendo de esta manera, aquí, esta sería TR, ¿ok? Esto sería muy pequeño, ¿sí? Casi un poco más cercano al eje, en este sentido. Como la fuerza se va a estar ejerciendo acá, hacia acá, aquí tendremos en este punto la fuerza que se está apoyando. Sí, directamente la fuerza iría apoyada entre la tuerca y la placa. Entonces, a partir de este punto, existe un área, ¿sí? El área, como sabemos, que habría que determinarlo por fórmula, el esfuerzo normal, ¿sí? Es igual a la fuerza sobre el área. Esta área es perpendicular. Perpendicular a donde se está ejerciendo el movimiento y la fuerza de apoyo, ¿sí? Y eso, lo que está ejerciendo el apoyo directamente sobre la placa, es la pequeña sección del área de la tuerca, ¿sí? Si lo viéramos desde el punto de vista geométrico del dibujo, sería de esta manera. Vamos a ver si lo puedo hacer con una figura. Perdón, ese es de 7 lados. 6 lados. Sí, aquí lo tengo yo. Ok. Aquí tenemos incluso adicional. Disculpen eso. Aquí tenemos la pequeña sección del perno, ¿ok? Esa área no nos interesa, ¿sí? Esa área no está generando nada de esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí pasa el perno. Pasaría el perno. Por ende, toda la fuerza igualmente estaría conectada, así, de este modo. Entonces, el área perpendicular a donde se está ejerciendo la fuerza entre la tuerca y la placa sería esta. Sí, esta que estoy marcando en color azul. Esta área de azul sería la que determinaría el esfuerzo de soporte promedio entre la tuerca hexagonal y la placa. El esfuerzo entre la tuerca y la placa. Ese sería el esfuerzo. De aquí sacaremos el esfuerzo promedio. Entonces habría que determinar esta área. ¿Podemos ejercerlo? Sí, claro que sí, sin ningún inconveniente. Déjenme analizarlo un poco. Borrar aquí, cómo podemos ir haciéndolo, ¿ok? Entonces vamos a borrar aquí ya lo del inciso A. ¿Sí? El inciso A ya lo tenemos completamente cubierto. Vamos con el inciso B, entonces. Vamos a determinar esta área de aquí. Sí, entonces para determinar el área, nosotros sabemos aquí
que la longitud, porque así nos los indicó el libro. Vamos a llamarla A. A es igual a 0.40 pulgadas, ¿sí? Así nos lo indicó el libro, ¿sí? Desde el anunciamiento de que el radio del círculo de la circunferencia, el radio del círculo circunscrito para el hexágono es de 0.40 pulgadas, ¿ok? Lo que significa que cada lado del hexágono tiene una longitud de 0.40 pulgadas, ¿ok? Que es lo que estamos representando aquí, ¿ok? Si recordamos cómo se obtiene el área del hexágono, ¿sí? Sería igual a 3 por el radio, la raíz cuadrada. 3 por la raíz cuadrada de 3 por a cuadrada sobre 2. Entonces vamos a interpretarlo. ¿Eso qué sería? Sería igual a 3 raíz de 3 por a, que en este caso sería 0.40 pulgadas al cuadrado, ¿ok? Entre 2. ¿Esto que nos daría como resultado? Nos daría como resultado 3 por raíz de 3 por 0.40 al cuadrado entre 2. Nos daría como resultado 0.4156, ¿sí? 0.4156. Lo que sería pulgadas cuadradas, ¿ok? Ahora vamos a determinar el área del pequeño círculo, ¿sí? El área del pequeño círculo, esta área. Entonces, esa área, pues ya la sabemos. Por simple fórmula, ecuación, es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿ok? Entonces sería pi cuartos, diámetro, el diámetro ya lo tenemos, ¿sí? En este caso sería de 0.5, aquí lo tenemos, 0.5 pulgadas, 0.5 elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces tendríamos pi cuartos por 0.5 al cuadrado. Eso nos daría como resultado 0.1963 pulgadas cuadradas, ¿ok? Y para obtener ya por último el área azul, ¿sí? Esta área azul que determinaría el área perpendicular donde se está ejerciendo el esfuerzo dado la fuerza T resultante, sería igual a la diferencia nada más, ¿sí? Sería 0.4156 pulgadas cuadradas menos 0.1963 pulgadas cuadradas. Esto que nos da igual como resultado 0.4156 elevado al cuadrado, perdón, 0.4156 menos 0.1963. Eso nos daría como resultado 0.2193 pulgadas cuadradas, ¿ok? Podemos aproximarlo como 0.91, sí, vamos a dejarlo así, 0.2193 pulgadas cuadradas, ¿ok? Esta sería el área entonces que determinaría la sección azul. Esta sección. Y ya con eso nosotros podemos determinar nuestro esfuerzo normal y el esfuerzo más bien que nos están pidiendo, que determina el soporte entre la tuerca hexagonal y la placa. La tuerca y la placa. Entonces vamos a determinarlo. Aquí sería entonces el esfuerzo promedio, sería fuerza sobre área. El área ya la tenemos, la fuerza igualmente ya la tenemos. Del anterior ejercicio, la fuerza TR, aquí está, 1096.81. Entonces aquí sería 1096.81 libras fuerza entre el área, 0.2193 pulgadas cuadradas. Y eso nos daría como resultado
y 96.81 entre 0.2193. Nos daría como resultado 5000.41 PSI, que sería libra sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? Ahora, esta sería el resultado. Este sería nuestro segundo resultado que nos está solicitando el libro. ¿Ok? Y ya lo tenemos. El esfuerzo entonces entre la tuerca y la placa que se está ejerciendo en este dispositivo. Y vamos por el último, que sería determinar el esfuerzo cortante en la tuerca y en la placa. ¿Sí? Aquí sería determinar dos esfuerzos. ¿Sí? El esfuerzo cortante en la tuerca y en la placa. En tuerca y placa. En la tuerca y en la placa. ¿Ok? Entonces tendremos que determinar dos esfuerzos adicionales. Entonces vamos a seguirlo ejerciendo por aquí. Permítanme nada más borrar lo que ya no nos interesa. Ok, entonces vamos a determinar ahora el esfuerzo cortante en la tuerca. ¿Cómo es que se define desde la perspectiva de la fórmula original del esfuerzo cortante? Es igual a la fuerza por, la fuerza cortante entre el área de corte, ¿sí? Normalmente la fuerza aquí sería aplicada como B, depende del libro, por el área de corte, ¿sí? Área sub S, ¿ok? Entonces esta área es la importante y el área de corte también es la importante, ¿ok? Entonces vamos a determinar. Aquí tenemos la sección circular pequeña de la tuerca. Vamos a hacer un pequeño zoom para que nos demos una idea de cómo se efectuaría ese análisis. Ok, aquí la tengo. Aquí tengo la tuerca, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en la tuerca en sí? ¿Por qué nos está solicitando el libro un esfuerzo cortante? Porque aquí una de las principales preguntas antes de hacernos es primeramente ver la ecuación, ¿ok? ¿Qué necesitamos? La fuerza, ¿ok? Fuerza cortante aquí. Fuerza cortante. ¿Cuál es la fuerza que está cortando aquí el material? ¿Sí? Ya nos pidieron calcular esto, TR. ¿Está cortando en sí esto el material? La respuesta sería que sí, porque las tuercas, si observan una, tienen pequeñas grietas aquí y acá, para que de ahí se agarre el perno, ¿ok? Entonces esas pequeñas grietas o surcos por donde se agarra el material son las que se pueden llegar a partir, ¿ok? Cuando eso pasa en las tuercas, entonces comúnmente ahí existe un pequeño esfuerzo de corte. ¿Sí? La pregunta que habría que hacernos es, ¿esta área corta? Y la respuesta es sí, sí corta algo del material de aquí, porque aquí se está sosteniendo, ¿sí? Tornillo y tuerca se sostienen por unas pequeñas microhélices, que son por aquí donde pasa el perno, entonces sí, esas se pueden romper, entonces igualmente se pueden llegar a cortar.
Entonces ahí tenemos un esfuerzo cortante. Ahora, ¿cuál sería el área de corte? Para fines prácticos y de simplicidad, no podemos determinar, ponernos a verificar cuál sería exactamente el área, porque existen en muchas ocasiones irregularidades, pero lo podemos plantear de la siguiente manera. Si nosotros aquí tenemos la tuerca, ¿ok? Y aquí tenemos el círculo, que sería por donde pasa el perno, ¿ok? Entonces habría que preguntarnos una vez nosotros aquí. Ya tenemos la fuerza cortante, ¿ok? Esta es la fuerza que ejerce el corte. Ahora, vamos a determinar el área. El área de deslizamiento, ¿sí? El área, por así decirlo, que desde que se plantea el corte es el área sometida a corte, ¿sí? ¿Por dónde se va a deslizar el material? ¿Sí? Desliza para cortar, ¿sí? ¿Qué área es? Sería el área que está aquí. Este sería el perímetro, porque acá tenemos otra pequeña sección de área, ¿sí? Déjenme dibujarla. La voy a dibujar un poco exagerada, la tuerca. ¿Sí? El círculo pasaría así. Entonces el área realmente es toda la pequeña... Vamos a extraerlo, ¿ok? Sería todo esto, todo lo que recubre la circunferencia, ¿sí? Este sería de un pequeño lado, sí, pero sería todo lo que recubre la circunferencia. ¿Y cómo podemos sacar toda esta área? Sí, porque sería todo el área que recorre aquí, toda el área que recorre por todos lados, por donde pasa el perno, o el tornillo en este caso. Y ese sería el área por donde deslizaría y se ejercería corte. Entonces, por eso nos están pidiendo el esfuerzo cortante promedio, ¿sí? Y el esfuerzo cortante de tuerca. ¿Ok? Entonces, ya tengo la fuerza. Me falta determinar el área. Vamos a determinar el área. ¿Ok? Entonces, esta área, ¿cómo lo podemos ejercer? Bueno, esa área sería igual a... ¿Cómo determinamos el perímetro del círculo? Pi por diámetro, ¿no? Pi por diámetro. En este caso sería el diámetro de... Pi por diámetro. Por el espesor de la tuerca, T. Ok, entonces esto ya nos daría como un área. No, nos daría el área. Ok. Entonces vamos a hacerlo, que nos daría como resultado. Tendríamos que sería pi por d, que en este caso sería 0.5 pulgadas, por el espesor t, que sería 0.25 pulgadas. Entonces, esto que nos daría como resultado, pi por 0.5 por 0.25. Esto sería igual a 0.392699, ok, pulgadas cuadradas. Entonces, ahora vamos a determinarlo. Vamos a pasar esta ecuación acá. Entonces, el esfuerzo de la tuerca sería igual a
la fuerza que estamos ejerciendo. ¿Qué fuerza es esta? Esa es equivalente a 1096. 1096.81 sería libra fuerza, que ya la hemos determinado anteriormente. Libra fuerza entre el área a deslizar que ejerce corte. Ya la determinamos, 0.392699 pulgadas cuadradas. Y esto igual nos daría en PSI. Entonces, ¿cuánto nos daría? 1096.81 entre 0.392699. Eso nos daría como resultado 2793.004. 2793.004 PSI, ¿ok? Y esta sería la solución al tercer inciso, ¿ok? Y con eso daríamos finalización a nuestro problema. Sí, ya tendremos esto de la tuerca ahorita, hasta ahorita, ¿ok? De la tuerca. Y ahora aquí hay otro caso importante. Si lo ponemos a analizar, ¿qué le está pasando a la placa? ¿Sí? Aquí a la placa. ¿Se le está ejerciendo un esfuerzo cortante? Si estamos jalando con TR. ¿Sí? La respuesta sería sí. Porque aquí la tuerca va a entrar a penetrarla así. Podemos verlo así como es de acero, esta lámina. Podría llegar de la presión como plastilina, llegar a entrarla, penetrarla por ese sentido. Ok, entonces al llegar a penetrar existe un deslizamiento, por tanto existe cortante. Ok, entonces esa área es la que habrá que determinar. ¿Cuál sería esa área ahora? Sería de la misma manera como en este sentido. Vamos a dibujar aquí la placa exagerada. ¿Sí? La placa es un cubo. Dentro del cubo, ¿qué está pasando? Pues tenemos aquí un área. ¿Sí? El cuadrado. Sería toda esta área que está aquí. No el área que recubre, sino el área de las caras, ¿sí? ¿Sí? Sería el área que está aquí adentro, por dentro, el área de esta cara, el área de esta cara, más el área de esta cara, más el área de esta cara, ¿sí? Es toda la de la periferia, por así decirlo. Entonces, ahora de ahí vamos a determinar esa área. ¿Cómo la determinamos? Pues perímetro por altura. Entonces sería 6 veces, tenemos 6 lados, 6 por R, cada lado mide R. Por TP. ¿Por qué por TP? TP es el área de el espesor de la placa, ¿ok? TP, ese sería el área. Entonces, esta área, aquí sería igual. Entonces seríamos 6 por R, 0.4 pulgadas, por TP, 0.75 pulgadas. Entonces, esto que nos da igual, 6 por 0.4 por 0.75, eso nos daría como resultado 1.8 pulgadas cuadradas. Y volvemos a lo mismo. Vamos a determinar cuál sería la fórmula. La fórmula sería el esfuerzo cortante de la placa. Sería a la fuerza cortante entre el área de corte o área de deslizamiento. Tenemos el área de cortante, sí, es la misma, TP. Ok, sería 1096.81 libra fuerza entre
1.80, 1.8, 1.8 pulgadas cuadradas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos da como resultado? 1096.81 entre 1.81, 1096.81 entre 1.81, eso nos daría como resultado 1096.81 entre 1.8 nos daría como resultado 609.33 PSI. Y con eso tenemos ya la otra respuesta. ¿Sí? Por favor, si les ha gustado hasta este momento la resolución del video, suscríbanse al canal, me motivan a seguir más adelante para mostrarles más a detalle los ejercicios de una manera dinámica y de la mejor manera explicativa, ¿ok? Entonces ya tenemos el esfuerzo cortante de la placa, el esfuerzo cortante de la tuerca y que consistirían en un esfuerzo promedio. ¿Por qué promedio? Pues porque existe una pequeña desviación aquí, ¿ok? Por eso digamos que lo estamos aproximando. Si fuera en un ángulo la fuerza resultante, ya estaríamos hablando en otras condiciones, ya tendríamos un torque por aquí, ¿ok? Sería un poco más difícil hacer el análisis, pero igualmente se puede a través de este método, ¿ok? Descomponiendo las fuerzas, ¿ok? Si les interesa buscar un problema parecido, lo pueden enviar, dejarlo y pues, con gusto puedo desarrollarlo, ¿ok? Entonces, ya con esto tenemos constituido las tres partes fundamentales que nos están pidiendo el problema. La fuerza resultante, ok, 1096.81 libra fuerza. El esfuerzo, primer esfuerzo, ok, que sería promedio igualmente entre la tuerca y la placa, aquí. Y los dos esfuerzos cortantes, tanto de la tuerca como de la placa, ok. Pero ahora hay una cuestión aquí que para mí es fundamental y se me hace interesante que podemos analizarlo. Y ya sería irnos a diseño mecánico. ¿Sí? Sería, y este perno, este perno que tengo aquí, ¿resiste? Sí, más bien funciona para. ¿Sí? Perno funciona. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esto funcionará? ¿Sí? Porque una cosa es que a lo mejor resista las fuerzas, pero posiblemente se rompa. ¿Sí? Si esto está forjado, ya se supone que fijado a algo. Lo que nos debe de interesar en este problema es el perno funciona, el perno resiste. ¿Cómo podemos determinarlo ahí? Ok, entonces ya entramos a un análisis más concreto, un análisis que requiere ya de diseño, ok. Entonces, ¿podemos hacerlo en este video? Pues, ¿por qué no? Vamos a intentar hacerlo, ok. Entonces, pero esa sería una de las principales cosas. Porque si resiste el perno, resiste la tuerca. Si resiste la tuerca, va a soportar las cargas que estamos aquí viendo, T1, T2 y T3. Entonces, con eso ya estamos asegurando nosotros que el perno va a funcionar. Sí, me estoy yendo a aplicación del diseño del perno, ¿ok? Entonces, vamos a determinar. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Bueno, para hacerlo, hay que preguntarnos aquí mismo, ¿sí? Preguntarnos cuáles son las propiedades de este material, ¿sí? Del perno. Propiedades. ¿Sí? Propiedades mecánicas que nos interesan. Y qué criterio
de falla. Aplicamos. Estas son las preguntas fundamentales que habría que hacernos, ¿ok? Vamos, como el problema no nos indica de qué material está hecho, pues vamos a asumirlo nosotros, ¿ok? Supongamos que nosotros somos diseñadores, vamos a desarrollarlo desde cero, entonces vamos a aplicarlo aquí. Supongamos material, un material muy común, muy base, un 1018. 1018 se encuentra en cualquier parte, muy fácil de conseguir, muy fácil de maquinar, entonces 1018 me gustaría hacerlo, ¿ok? ¿Dónde centraremos el análisis? Aquí. La argolla no tanto, podría ser aquí primeramente, ¿ok? Que resista, dado que la fuerza TR va en esta dirección. Entonces el análisis se centraría en este punto, ¿ok? Tendríamos, como quien dice, una pequeña fijación, ¿sí? Donde una pequeña viga está empotrada y tenemos aquí la fuerza TR. Este diámetro D, que es igual a 0.5 pulgadas, resiste, funciona. Entonces vamos a determinarlo eso. ¿Ok? Para ser válido eso, más adelante veremos que en base al criterio de falla que nosotros apliquemos, debe haber un factor de seguridad. Ese factor de seguridad se define como N, o muchas de las veces como ND, factor de diseño, debe de ser entre 2 o 3, ¿sí? 2 o 3, ¿ok? Puede ser superior, pero ya entre 2 y 3 que nos dé, yo lo consideraría ok, de acuerdo a la experiencia en maquinado y efectuando el diseño ya mecánico, aparte del roscado y eso, por alguna otra deformación que pudiera tener, 2 y 3 ya quedaría perfecto, ¿ok? De preferencia que de 3 si quieren ser muy conservadores, ¿ok? En el diseño. Y sobre todo si la pieza no es muy cara, ¿ok? No requiere tanto material, ¿ok? Bueno, entonces en base a eso, material 1018, vamos a determinar cuáles son las propiedades, ¿ok? Aquí ya lo tenemos, material, ¿ok? Estas son las dos cosas que nos interesan. Esfuerzo último de tensión y el esfuerzo de fluencia, ¿ok? Material 1018, ¿dónde lo encontramos? Aquí está, 1018. ¿Es HR o, HR o CD? CD estirado en frío, HR laminado en caliente. Vamos a determinar este CD, ¿ok? Estirado en frío, nos vamos hacia este lado. Lo tenemos aquí. Estas serían las principales cuestiones. Entonces aquí el esfuerzo último de tensión, aquí sería igual 64 kilo PSI, ¿ok? Y el esfuerzo de fluencia sería 54 kilo PSI, ¿ok? Listo. Entonces ya una vez obtenido esto, nosotros ya tenemos las propiedades más necesarias para hacer nuestro análisis y determinar si esa pequeña argolla funcionará o no. Ahora, ¿qué criterio de falla usamos? Bueno, y ahora hay que determinar cómo sería el criterio de falla que aplicaremos, ¿ok? El criterio de falla que aplicaremos y que recomiendo es el de el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? ¿Este qué nos dice? Bueno, nos dice que el esfuerzo cortante máximo es igual al esfuerzo entre 2, ¿ok? El esfuerzo normal, sí, si recordamos, esto sería el típico sistema círculo de Moore, en el que aquí tenemos el esfuerzo principal 1, ¿ok? Que tenemos el esfuerzo cortante máximo. Por eso es el esfuerzo principal entre 2, ¿ok? Y nos dice asimismo que el criterio de falla de esfuerzo cortante máximo nos indica que esto es igual a SY, que es el esfuerzo de fluencia
entre 2 veces por el factor de seguridad, ok, n. Aquí podemos simplificar, ok, y nos quedaría entonces que es el esfuerzo principal es igual a SY entre n, ok. Vamos a calcular entonces este esfuerzo principal, ok. Nada más permítanme aquí ejercer las modificaciones correspondientes para que podamos resolver el problema. Ok, entonces vamos a aplicar lo que sería primeramente esto, encontrar el esfuerzo principal 1, ok. El esfuerzo principal 1 dado a esta sección lo analizaremos aquí. Vamos a suponer en la vida real se tiene micro hélices de lo que sería el tornillo. Habría que considerar, si quisiéramos ser muy minuciosos en el diseño, así, ok, sin considerar lo que serían las pequeñas hélices, ¿sí? Se consideraría este diámetro en la vida real, pero para efectos prácticos lo consideramos que está así, ok, y que aquí tendremos el diámetro D. Entonces el esfuerzo principal sería esfuerzo sobre área, ok, fuerza ya la tenemos, la habíamos determinado anteriormente en este punto, ¿sí? 1096.81 libra fuerza, ok, vamos a copiarla. ¿Sí? Sería esta fuerza. 1096.81 libra fuerza, ¿ok? Eso entre el área que sería igual, sería pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado, ¿ok? En el que D, pues es 0.5 pulgadas, ¿ok? 0.5 pulgadas elevado al cuadrado, ¿ok? Tenemos aquí pulgadas cuadradas, ¿ok? Entonces esto nos daría como resultado 1096.81 entre pi cuartos por 0.5 elevado al cuadrado, ¿ok? Nos daría como resultado 5586.007 PSI, que equivaldría en kilo PSI a 5.586 kilo PSI, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar esta ecuación aquí ahora. Igualmente ya tenemos este factor y habrá que determinar el factor de seguridad, ¿sí? Si recordamos anteriormente, aquí si el factor de seguridad nos da mínimo entre 2 y 3, con eso podemos afirmar que está ok. Si da más arriba, está súper ok, es un diseño bastante sobredimensionado, es decir, no es muy conservador, pero estamos seguros de que va a funcionar. Si es menor a 2, el diseño puede fallar, ok, o no tener una larga vida útil. Ok, entonces ahora a partir de eso vamos a entonces considerarlo que tendremos 5.586 kilo PSI, entre, y eso sería igual a SY, el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia ya lo tenemos acá, es 54, ¿sí? Es este. Esto es igual a SY, ¿sí? Pueden encontrarlo como SF, SY, ¿ok? 54 kilo PSI, ¿ok? Entonces vamos a determinarlo acá. 54 kilo PSI entre N. Y aquí podemos despejar fácilmente N. Entonces N nos da como resultado 5.586. Esto es igual a 54 entre factor de seguridad.
Lo resolvemos y eso nos da un factor de seguridad de 9.66. Ok. No tiene unidades, 9.66 y este sería nuestro factor de seguridad. Ok. Y con este factor de seguridad, dado que es mayor a 2 y a 3 incluso, puede decirse que estamos ok, ¿sí? Nunca se va a romper y resistirá muchísimo el material sometido a estas fuerzas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un segundo video. Suscríbanse al canal. Saludos.